Hola Alexandra, ¿cómo estás? Bien, vamos a comenzar. Contarles que lo que estamos haciendo acá es invitarlos a escuchar los datos de la encuesta Estamos Conectados 3. Esta encuesta se hace entre Educación 2020 e Ipsos Chile. Le hemos puesto una gran pregunta, una gran interrogante que nos va a llevar seguramente durante todo lo que ustedes como medios también tomen de estos datos, que es ¿qué está impidiendo el retorno a clases presenciales? Vamos a escuchar los datos de esta encuesta. Quienes nos van a presentar los datos son Alejandra Ratia, directora ejecutiva de Educación 2020, junto a Alejandro Ojeda, directora de Asuntos Públicos de Ipsos Chile. Así es que bienvenidos, bienvenidas, que lo disfruten y que ojalá sea de mucha utilidad para todo lo que van a hacer en el futuro, porque de verdad son buenos datos para poder después pensar en reportajes, en temas. Aquí estamos para ayudarlos, para todo lo que necesiten después. Alex, a las dos Alex, aquí las dejo. Muchas gracias, Isabel, digamos. Bueno, hola, buenos días a todos y todas. Voy a poner la presentación en modo compartir para poder... ¿Ustedes me confirman que se vea bien? Y la tengo que poner, espérenme un segundo, en que se vea completa. Modo pantalla completa. ¿Se ve bien? Sí, perfecto. Genial. Si es que cualquier cosa me hablan, porque en el fondo como voy presentando no los veo. Bueno, muchísimas gracias a todos y todas por estar aquí hoy día. Quiero partir, antes de partir en realidad, quiero hacer explícita una mención de agradecimiento y de reconocimiento al trabajo de todo el equipo que está detrás de que podamos estar hoy día haciendo esto, entregando estos resultados. Ha sido un trabajo, una maratón, diríamos ahora que estamos en contexto de Juegos Olímpicos, en el fondo del equipo, tanto de Educación 2020, en colaboración con el equipo de Ipsos. Así que quiero partir agradeciendo a toda la gente que está detrás, a quien yo, en el fondo, yo represento haciendo esta vocería desde 2020, pero aquí hay un trabajo de mucha gente, muchos hombres y mujeres del equipo que han estado trabajando mucho, así que quiero hacer ese esfuerzo de agradecimiento y también al equipo de Ipsos, por supuesto. Partiendo en términos de ya el trabajo específico, digamos, contarles que, bueno, ustedes ya saben todos los datos de la suspensión de las clases presenciales desde el año pasado, llevamos más de un año y medio en contexto de clases presenciales suspendidas de modo, como las hemos conocido siempre, de modo obligatorio. Se ha vuelto con clases voluntarias, pero las clases en el contexto que teníamos están suspendidas desde marzo del 2020. Nosotros al principio de la pandemia empezamos a recibir la necesidad de muchas escuelas de poder entender lo que estaba pasando con tanto las condiciones de conectividad como también las condiciones que tenían las y los estudiantes para sostener aprendizajes desde las casas. Preguntamos, por ejemplo, esa era una de las preguntas, si tenían un lugar donde estudiar en las casas. La desarrollamos en abril, marzo del año pasado. Esa fue la primera que hicimos, que la hicimos nosotros. Ya para julio, agosto hicimos esta alianza con Ipsos en la segunda ronda, en la segunda versión de la encuesta, digamos, y esta es la tercera. Vamos a hacer una cuarta también, de hecho, en el segundo semestre de este año. Y para esta también nos está ayudando, nos está colaborando, digamos, el Instituto Natura, acá en Chile. Así es que en el fondo en ese contexto hemos buscado, lo que hemos querido hacer es poder incluir preguntas en esta versión que considere qué está pasando con el retorno a clases presenciales. Queremos entender un poco más, nosotros desde Educación 2020 hemos sostenido que hay conciencia compartida y transversal, lo hemos conversado con varios de los periodistas que están aquí, yo creo, en distintos espacios, respecto a la importancia de las clases presenciales. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa que está dificultándose el proceso? Creemos que es importante entenderlo porque en la medida que lo entendamos mejor, vamos a poder hacer cosas para resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, ¿no? Incluimos también en esta versión comentario o información respecto a las distintas variables que se consideran para el retorno, el plan paso a paso y el avance de la vacunación, que nos pareció que era una variable importante de conocer cómo estaba avanzando y también cuáles eran las disposiciones de los distintos actores para avanzar en el proceso de vacunación, ¿no? Nos vamos a organizar en que ahora Alejandra Ojeda desde Ipsos nos va a contar la ficha técnica y las primeras tres ámbitos y en el tercero vamos a hacer un compartido, un análisis un poco compartido. Yo voy a tomar el cuarto y en base a eso cerrar un poco con desafíos desde la perspectiva más educacional en nuestro país. Eso, te paso la palabra, Ale, y me muteo.
Muchas gracias, Alejandra. Muy buenos días a todas las personas que se encuentran conectadas el día de hoy. Vamos a revisar los resultados de esta encuesta, pero yo quiero partir también haciendo un agradecimiento a Educación 2020 por esta invitación. Siempre es importante contribuir con información relevante que permita nutrir la conversación pública y aportar a la toma de decisiones. Y por sobre todo en un tema que es tan relevante como lo que está pasando con nuestros niños, niñas y adolescentes en materia de educación en este momento en el país en contexto de pandemia. Para presentar el estudio, les cuento que este es un estudio de metodología cuantitativa consistente en un diseño no probabilístico de muestreo de conveniencia. Lo que se hizo fundamentalmente fue tomar una encuesta web, una encuesta online, que respondió a envíos masivos a bases de datos de ISO, a bases de datos de Educación 2020, y además estuvo disponible en redes sociales entre el periodo del 16 de junio y el 14 de julio del año 2021. Se estudió, se clasificó a todas las personas respondientes en términos de 4 universos: estudiantes escolares de cuarto básico a cuarto medio, apoderados y apoderadas de estudiantes escolares, docentes del sistema escolar e integrantes de equipos directivos del sistema escolar. Lo que nos llevó a una muestra obtenida, por favor Alejandra, si pasamos a la siguiente diapo. Obtuvimos una muestra total de 3.438 personas de los distintos estamentos investigados. La muestra total de apoderados fue, como ustedes pueden ver, la más importante, la de mayor participación, con 1.577 personas. La muestra de docentes, así como la muestra de alumnos, superó los 600 casos, 647 en docentes, 661 en estudiantes, y finalmente una muestra de 553 personas de equipos directivos. Como ustedes pueden ver, en cada uno de estos estamentos tuvimos una muestra que es importante, relevante, si la observamos en materia de dependencia, en función de establecimiento o pertenencia a establecimientos municipales y servicios locales de educación pública, particular subvencionado y particular pagado. Disculpen, lo que nos permitió poder hacer cruce, observar la información según dependencia de las preguntas que vamos a ver a continuación. Entonces vamos a abordar el primer tema de la encuesta, que es la primera pregunta que respondemos. Bueno, la distribución de la muestra según género, como ustedes pueden ver en cada uno de los estamentos, una participación mayoritaria de mujeres en términos de responder la encuesta, por sobre todo en el caso de los apoderados. Sin embargo, en el caso de los estudiantes, la muestra se encuentra más distribuida, con mayor representatividad respecto de la variedad en función de la variable. Sin embargo, tenemos presencia de género femeninos, masculinos, y también de otras categorías, y aquellos que prefieren no responder o no clasificarse bajo estas categorías en los 4 estamentos. Entonces, procedemos a continuación a responder o abordar el primer tema de la encuesta: la disposición de los apoderados para el retorno a la presencialidad. Y aquí la primera información que nos aparece en términos de resultados, si podemos avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. La primera información que nos aparece en torno a los resultados está relacionada con, primero, un alto consenso respecto de la importancia de este año y de que se tiene que llevar a cabo. Independientemente de las cifras del contagio, prefiero continuar con la educación a distancia, al menos por el resto del año. Sí, efectivamente, existe un 58% de personas que consideran que preferirían, en el caso de los apoderados, de niños, niñas y adolescentes, que prefieran continuar con la educación a distancia al menos por este año. 6 de cada 10 se inclinan por esta afirmación. Sin embargo, esta cifra no se reparte de forma equivalente según dependencia de los establecimientos. Como podemos observar, aquellos apoderados que pertenecen al establecimiento particular pagado se sienten identificados solamente en un 21% con este resultado, que preferirían continuar con la educación a distancia por el resto del año. En cambio, en los estamentos particular subvencionado y en el estamento, la dependencia municipal, 6 de cada 10 apoderados indican su opinión preferente de avanzar durante este año y llegar a término en materia de educación a distancia, con el formato de educación a distancia. Cuando le consultamos a las personas
apoderadas respecto de si el establecimiento toma las medidas sanitarias que indican las autoridades, si llegaran a tomar, si enviarían a los hijos o hijas a las clases presenciales, observamos que solamente un 31% estaría dispuesto a enviar a sus hijos o hijas a clases presenciales, aun cuando el establecimiento tomara estas medidas sanitarias. Cifra que se eleva al 70% en la dependencia particular pagada, pero que alcanza el 31% y especialmente bajo el 22% en los establecimientos municipales. Entonces, lo que observamos es, por un lado, una alta preferencia desde los apoderados a mantener el año en funcionamiento y acabarlo de manera bajo la modalidad de educación a distancia. Existe una distancia importante que vamos a ver más adelante relacionadas a temores o a ciertas condiciones que se solicitan a los establecimientos para poder volver en materia, en un contexto presencial a las clases. Sin embargo, hay una mucha mayor disposición de los establecimientos particular pagados a la modalidad presencial versus la modalidad a distancia. Lo que no está en duda, y si avanzamos al siguiente resultado, lo que no está en duda para ninguno de los apoderados es que el año debe continuar. Y aquí tenemos una diferencia importante respecto del año pasado, donde las preocupaciones estaban en términos de si el año escolar se podía considerar válido o no se podía considerar válido. Este año, un 88%, 9 de cada 10 apoderados están muy de acuerdo en términos de que este es un año que, aún siendo de distancia, es un año importante y debe continuar y acabar, por cierto. Y en eso no hay un consenso mayoritario, no hay discrepancias. La preocupación en esta oportunidad, más de la validez del año, ¿no? Se encuentra en otro foco. La preocupación se encuentra en términos del nivel de avance, del nivel de aprendizaje que tienen los hijos o hijas. Hay un 67% que indica que y eso lo vamos a revisar ahora en conjunto para ver cómo estamos críticamente la pregunta acá. Dame un segundo, Alejandra. Javiera, gracias. Ahora sí. Muchas gracias. Como les indicaba, hay una preocupación importante cuyo foco hoy en día se encuentra entre los apoderados en relación a los posibles vacíos de aprendizaje. No hay un cuestionamiento respecto del funcionamiento del año. Hay un 67% que indica que le preocupa que sus hijos o hijas tengan un vacío de aprendizaje que repercuta negativamente en su desarrollo. Y esta cifra la podemos observar a nivel de todos los establecimientos según dependencia, 67% en la dependencia municipal, 66% en el particular subvencionado y 68% en el particular pagado. Y por otra parte, también hay un 50% que indica que cree que este año están aprendiendo lo suficiente en las escuelas, liceos o colegios, independientemente de la modalidad. Solamente la mitad de los apoderados se encuentra de acuerdo con esta frase, lo cual refuerza este hallazgo respecto de la preocupación en materia de posibles vacíos de aprendizaje. Y esta cifra, en función de creer que los hijos o hijas están aprendiendo lo suficiente en sus escuelas, liceos o colegios, disminuye al 37% cuando se trata de la educación particular pagada. Es decir, hay una preocupación que es relevante en función del nivel de aprendizaje que tienen alumnos y alumnas, pero esta preocupación es más alta aún, incluso en los apoderados de establecimientos particular pagados en función del logro que se está teniendo en las distintas modalidades implementadas en este año en contexto de pandemia. A continuación abordamos un segundo tema que está orientado por la pregunta: ¿cómo están las condiciones en las comunidades educativas para continuar con la educación a distancia? Y podemos observar en el siguiente resultado, muchas gracias, padres, madres, apoderados, sin lugar a dudas han tenido un camino importante en este más de año y medio en pandemia que hemos vivido. Y lo que reportan en esta oportunidad es que en general han podido acompañar emocional y académicamente a sus hijos e hijas en el proceso educativo. Hay un 86%, 9 de cada 10 padres, madres o apoderados que dicen que los ha acompañado emocionalmente durante este periodo de educación a distancia.
un 78% que dice que se ha sentido capaz de ayudarlos en sus tareas escolares y acompañarlos en sus estudios, y un 72% que además indica que ha recibido ayuda por parte de la comunidad educativa para poder acompañarlos en su aprendizaje. Es decir, en general hay una visión positiva desde los padres, desde las madres, desde los apoderados, en términos del nivel de acompañamiento que han podido hacer de sus hijos. Sin embargo, la cifra es más baja cuando se habla de la ayuda que se ha recibido por parte de los establecimientos escolares para acompañarlos emocionalmente. Probablemente la primera tarea que hubo que resolver fue la puesta en marcha en este contexto de pandemia desde los establecimientos escolares, asegurar, ¿no es cierto?, la continuidad de la educación en las distintas modalidades. Y lo que los apoderados reportan es que el tema que ha quedado más atrás y donde menos ayuda se ha recibido hasta ahora está en relación al acompañamiento emocional, las herramientas que se han entregado desde los establecimientos educacionales para el acompañamiento emocional de los hijos e hijas. Ahora, en términos de la dependencia, los padres, las madres, los apoderados de aquellos establecimientos que son de dependencia particular pagada, comparativamente, si bien en un alto nivel dicen que se han sentido capaces de ayudar a sus hijos e hijas, comparativamente con los otros niveles de dependencia, este reporte es más bajo, alcanzando solamente al 70%. Y cuando consultamos respecto de las ayudas recibidas, un dato interesante es que aquellos apoderados que corresponden a los establecimientos municipales reportan niveles más altos de ayuda por parte de los establecimientos escolares que los apoderados de establecimientos en particular subvencionados o particular pagados, alcanzando al 79% entre los apoderados de establecimientos municipales, quienes dicen que han recibido algún tipo de ayuda por parte de la comunidad educativa para el aprendizaje, y al 66% quienes dicen que han recibido algún tipo de ayuda para acompañar emocionalmente a los hijos e hijas en este periodo. Entonces, en general lo que observamos es un reporte bastante positivo por parte de los apoderados en términos de la labor de acompañamiento que ellos han podido hacer a hijos e hijas en esta educación a distancia que se ha llevado durante el último año y medio. Si pasamos al siguiente resultado, por favor. Ahora, de parte de los estudiantes tenemos un reporte que se distancia en función de la mirada de los apoderados. Lo primero y lo más interesante es el reporte que hacen niños y niñas en función de una alta valoración del colegio y del formato presencial de asistencia. 73% dice que ahora valora más ir al colegio, a la escuela, y un 70% dice que le gustan más las clases presenciales que a distancia. Como vamos a ver más adelante en términos de las emociones que presentan niños, niñas y adolescentes, lo que están reportando también es una suerte de aburrimiento dentro de sus hogares, cansancio en función de la modalidad a distancia. Y 7 de cada 10 alumnos y alumnas lo que nos está reportando una alta valoración sobre el espacio presencial y, por cierto, todo lo que conlleva este espacio presencial dentro de los establecimientos escolares. Y esta cifra, en general, es alta tanto por dependencia como por niveles básicos y niveles de enseñanza media. Y es interesante los altos reportes que hacen todos los alumnos y alumnas en esta materia de alta valoración. Además, y aquí hay una diferencia respecto de la observación de los apoderados, cuando les preguntamos si sus apoderados han sido capaces de ayudarlos con las tareas escolares y de acompañarlos en sus estudios, solamente la mitad de los estudiantes consultados reporta que así ha sido, siendo esta cifra mucho más alta, llegando al 67% en aquellos estudiantes que pertenecen al ciclo de educación básica. Entonces, hay una mirada mucho más positiva sobre el acompañamiento que hacen los apoderados respecto del acompañamiento que han hecho sus hijos e hijas, que es la que reportan los estudiantes en función del acompañamiento que han recibido, en función de desde los apoderados.
Y cuando se consulta respecto de si sienten que durante este tiempo han aprendido más materias que antes, solo un 27% indica estar en acuerdo o que le representa esta frase. Y aquí confirmando la preocupación que efectivamente tiene padres, madres y apoderados, que el foco hoy en día está en términos del nivel de aprendizaje, que la preocupación está hoy en día en términos del nivel de aprendizaje que van teniendo niñas, niños y adolescentes, más que del funcionamiento o de la puesta en marcha o de la mantención de la educación en los formatos en los que se ha podido implementar en el último tiempo. Y esta sensación o este resultado respecto muchas gracias, y este resultado respecto de si sienten que han aprendido durante el último tiempo en función de las materias más que antes, es mucho más baja en términos de los estudiantes que pertenecen al ciclo de enseñanza media. Solamente un 24% cree que ha aprendido en función de sus materias más que antes, mientras que el resultado alcanza el 38% de los estudiantes de educación básica. Ahora sí, si avanzamos al siguiente resultado, los estudiantes reportan que han encontrado apoyo para la educación a distancia, pero que las clases presenciales se valoran más que las clases virtuales. Aquí estamos observando el mismo resultado que aparecía en la diapositiva anterior. Nos está jugando ahí una mala pasada la proyección. Perfecto. Por favor, si avanzamos a la siguiente diapositiva. Ahí. Cuando abordamos el tercer tema de la encuesta, ¿qué dicen los distintos estamentos respecto a sus emociones en este último tiempo? Podemos ver una diversidad de emociones en función de padres, apoderados, de docentes, de estudiantes y del total de los equipos directivos. Es importante mencionar que hay preocupación y hay estrés. Son claramente las dos emociones más mencionadas por prácticamente todos los estamentos. Y también hay ansiedad, porque las condiciones no han sido, en pandemia, han necesitado de implementar estrategias nuevas, de implementar estrategias para las cuales muchas veces docentes, establecimientos, equipos directivos, e incluso los mismos apoderados no estaban preparados para hacer el acompañamiento. Entonces se ha generado una situación que efectivamente ha sido compleja, y además con todo un contexto de pandemia en términos de preocupaciones por contagios, pero también de las consecuencias que la pandemia trae a los hogares de cada una de estas personas, independientemente de su posición dentro del ciclo escolar, dentro del mundo escolar. Pero resulta interesante aquí de dos datos que observamos. Primero, el caso de los estudiantes, porque los estudiantes efectivamente reportan que se encuentran estresados, que se encuentran ansiosos en el último periodo de tiempo, pero sin embargo un 35% de ellos reporta también que se encuentran aburridos. Y esto se condice con el resultado que vimos previamente en términos de que hay un alto interés, una alta valoración por el espacio presencial, están valorando sus colegios, requieren de las relaciones con sus compañeros y compañeras, y por lo tanto el hogar se representa como un mundo limitado hoy en día, que potencia esta sensación de aburrimiento por esta situación sostenida en el tiempo. Entonces, respecto de los estudiantes, hay claramente que se acompaña también de preocupación, sin lugar a dudas, pero claramente hay un interés sobre cambios en sus condiciones para poder avanzar. Y por el otro lado, el otro resultado que resulta interesante, que aparece en un cuarto lugar como las emociones, es en función de los equipos directivos, que hablan de la motivación. 35% dice que se siente motivado. Y esto lo podemos ver a través del estudio en otros resultados también. Probablemente aquí hay una base de mucho voluntarismo por parte de los equipos directivos, pero los equipos directivos están altamente orientados a la tarea. Entonces, son finalmente el motor probablemente que está impulsando la implementación de medidas de espacio seguro, que están apuntalando el retorno hacia el espacio presencial de toda la comunidad educativa. Entonces, es un equipo que ha tenido que afrontar muchos desafíos, implementar estrategias en el último año y medio, pero que hoy en día se reporta altamente motivado con el desafío que viene a continuación. No así
estudiantes, docentes, apoderados, donde la motivación propiamente tal no está a la base de sus sentimientos, sino que la preocupación también, la ansiedad, por estos posibles retornos presenciales y por los cambios en las condiciones. Significa abrir las puertas, ¿no es cierto? Significa cambiar el sistema que se ha mantenido durante prácticamente 1 año y medio. En este punto, quisiéramos hacer una comparación con lo que se observaba hace 1 año atrás, y Alejandra, te invito por favor, si tú nos puedes hacer un contrapunto en materia de emociones, ¿qué cambios observamos respecto de hace 1 año atrás? Muchísimas gracias, Alejandra. Efectivamente, yo diría que, bueno, es muy interesante mirar la perspectiva de los distintos actores. Yo diría que lo que más llama la atención, y desde la perspectiva nuestra, creo que es también un llamado a alerta para cómo desde la escuela, desde el sistema educacional, abordamos el tema del bienestar socioemocional, que es un tema que nosotros desde Educación 2020 hemos estado empujando muy fuertemente este año. Creemos que hay una necesidad tremenda ahí. El año pasado, la primera emoción en todos los actores era el susto. Y fíjense ahora cómo está ese dato, ¿no? En el fondo, entre los apoderados es el 6%, entre los docentes el 5%, entre los estudiantes el 3%, y en los equipos directivos incluso el 2%. El año pasado, por ejemplo, en los equipos directivos era el 56%. Ahora se invirtió un poco eso, y claro, las principales emociones son preocupación, por cierto, entre todo. El estrés, sobre todo en los docentes. En los docentes es muy llamativo la cantidad de estrés, y vamos a ver también que ahí hay algo que es mayor entre las docentes mujeres, ¿no? Entonces, aquí también esto quiere decir que como la escuela, el sistema educacional, tiene que hacerse cargo de este nuevo escenario, es un poco distinto. Es un poco distinto y hay que cambiar de alguna manera las estrategias. Nosotros hemos estado abordando, puedo aprovechar de pasar el aviso y decirles que en la página web de Educación 2020 hay una serie de cartillas de apoyo, en el fondo, para abordar los temas socioemocionales. En la parte de emociones primero, y hay cartillas tanto para los equipos directivos, para las familias, para los docentes y para las duplas psicosociales. Pero en el fondo, claramente, el cómo han ido evolucionando las emociones a lo largo de la pandemia nos da cuenta de un estado de mucho estrés, de mucha preocupación y de una disminución de emociones como el susto, el temor, ¿no? Cosa que puede tener que ver también, esto es interesante para hacer un análisis más sociológico, pero puede tener que ver con el tema de las vacunas, de cuánto ha avanzado también la vacuna, de cómo está ahora las condiciones sanitarias, etcétera. Pero es importante tenerlo presente porque requiere un abordaje distinto desde la escuela. Ahora vamos a pasar entonces a cómo están las condiciones pensando en la presencialidad para este segundo semestre del 2021. Entendiendo, y quiero ser bien clara en esto, entendiendo que lo que nosotros planteamos es que la presencialidad tiene un valor irreemplazable. O sea, irreemplazable, ya lo mostraba Alejandra, la alta valoración que tienen las y los estudiantes respecto a la escuela, al contexto. Nosotros creemos que es muy importante. Hemos dicho, nuestra postura ha sido que las escuelas tienen que ser lo último en cerrar y lo primero en abrir, y para eso hay que generar las condiciones. Lo que nosotros planteamos es que hay conciencia transversal, y hay que cambiar el eje de la conversación de quienes quieren y quienes no quieren, a quienes están pudiendo y quienes lamentablemente no están pudiendo. Y lo que queremos aportar aquí es entender por qué no están pudiendo y cómo podemos aportar para que sí puedan. Es muy importante que todos los niños y niñas tengan derecho, resguardemos el derecho a la educación de todos los niños, niñas y jóvenes, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que se puede ver es una brecha súper importante en términos de, en el fondo, de si es que han ido los niños y niñas efectivamente o no a la escuela. Ustedes pueden ver que bueno, hay un porcentaje mayoritario, de un 66%, que no, de padres que no han enviado a sus hijos a la escuela, pero es bien doloroso, la verdad, cómo se aumentan las brechas, y cómo vemos que estos son diferencias estadísticamente significativas, como vemos que en los colegios particulares pagados el 72% de los padres, madres, apoderados, digamos, envía a sus hijos. En los establecimientos particulares subvencionados esto baja al 38%, y en los establecimientos públicos, tanto municipales como servicios locales de educación, baja al 18%. Una baja estadísticamente, eso es significativo. Quiero hacer una mención, una pequeña explicación de que estamos considerando aquí establecimientos municipales y servicios locales de educación,
Como los servicios locales de educación son menos, en el fondo representan una muestra menor y también los que respondieron eran menos, no se puede hacer un análisis como robusto estadísticamente que nos permita diferenciar entre los municipales y los servicios locales de educación. Pero se observan, las tendencias son más o menos similares, o sea, tampoco hay ahí una tendencia que permita hacer distinciones sin perjuicio de que no son análisis que sean, en el fondo, no se pueden hacer análisis como válidos, digamos, porque los servicios locales es una muestra más pequeñita, ¿ya? En términos de, en el fondo, si es que los establecimientos han tenido o no porque en el fondo este de aquí es si los padres han enviado a sus hijos, ¿no? Es una pregunta desde la perspectiva de las familias, ¿no? Ahora, si es que sus establecimientos han tenido o no clases presenciales, ¿no? En el último mes. De alguna manera, si es que existió la posibilidad, porque si es que el establecimiento no está abriendo, no existe esa posibilidad. Por lo tanto, la pregunta anterior tiene esa limitación, ¿no? En este caso, les preguntamos si es que sus establecimientos habían tenido o no la posibilidad, o sea, habían tenido clases presenciales. Y como ustedes pueden ver, el 61% no. Pero nuevamente se observa esta tendencia tan marcada al aumento de las brechas, en términos que los establecimientos particulares pagados es un 76% el que sí ha tenido, versus en el sistema público, tanto municipal como servicios locales, donde un 14% no ha tenido, ¿no? Y el particular subvencionado un 50%. Si analizamos entonces en el universo de los que han tenido clases, de este 39% que sí ha tenido la posibilidad de mandar a sus hijos, si los han mandado o no, porque en el fondo aquí hay dos variables distintas, ¿no? Primero que el establecimiento esté abierto y luego que los padres decidan mandarlo. Y no hay que perder de vista que aquí lo que nos preocupa son los niños y niñas, por lo tanto ahí hay un gran tema también, ¿no? Y tenemos un 55% de padres que ha decidido no mandarlo. Vamos a investigar un poquito más las razones por las cuales no los han mandado, ¿no? Donde también es estadísticamente significativo el aumento, la mayor cantidad de padres y madres que sí mandan a sus hijos en el sistema privado, donde es el 72%. Entonces, si es que uno mira, si es que uno combina dentro de los que tenían la posibilidad del universo potencial, por decirlo de una manera, ¿no? Y los que sí mandaron, podemos ver que en el mundo particular pagado, el 55% ha tenido la oportunidad de clases presenciales y ha decidido enviar a sus hijos. Eso en el mundo particular subvencionado baja al 20% y en el mundo público baja al 5%. Solo el 5% de los niños en el sector de los padres, porque vamos a mirarlo desde los padres, pueden ser padres que tengan más de un hijo, ¿no? De los padres han decidido enviar a sus hijos en el sector municipal y en el sector público, digamos. Entonces aquí hay un gran tema y creemos que es muy importante ir analizando esto porque muchas veces la discusión pública ha estado solamente en que los establecimientos abran, pero si los establecimientos abren y las familias no tienen las confianzas para mandarlos, no estamos resguardando de igual forma el derecho a la educación de esos niños y niñas. Por lo tanto, aquí hay una variable que nos parece que es muy importante explorar y ver cómo podemos ir aumentando las confianzas. Ahora, si miramos entre los que no envían a sus hijos, es bien llamativo, y quiero destacar aquí que los que no los mandan por razones más, en el fondo, por ejemplo, la infraestructura, por ejemplo, que sientan que la infraestructura no es adecuada o que el establecimiento no cuenta con las medidas sanitarias, es un porcentaje bastante menor. Como ustedes pueden ver, 4 o 3%, menos del 5%. Y lo que pesa mayormente es la sensación de los papás, la poca confianza de los papás, mamás, de que los niños van a respetar las medidas sanitarias. Y aquí es bien importante identificar bien esto, porque en el fondo nos permite ver, bueno, cómo podemos trabajar. Aquí hay un desafío de qué tenemos que hacer, cómo vamos desarrollando. Los niños en general son súper estrictos con las medidas sanitarias. Hay variabilidad, por cierto, entre los niños de los primeros ciclos básicos, los niños más jóvenes, pero en el fondo aquí hay un dato que habla cómo tenemos que trabajar para que las familias puedan confiar en que sus hijos, hijas, los niños que tienen a cargo, sí van a respetar las medidas sanitarias. Y otro dato que también es bien llamativo es que hay un 26% que plantea que no los van a enviar todavía y van a esperar a que se puedan vacunar. Lo cual también nos permite, por un lado, bueno, valorar que la vacuna ha ido avanzando hacia los más jóvenes, pero también pensar que es importante que podamos avanzar lo más rápido posible, porque esto, por lo que dicen los datos, estaría teniendo una influencia en generar mayor confianza en las familias, ¿no?
Por otro lado, entre quienes no han enviado a sus hijos, también, esta está repetida, así que no vamos a repetirla de nuevo. Brecha desde la perspectiva de si se han hecho clases presenciales y cómo se han organizado esas clases presenciales, porque todos sabemos, por temas de aforo, por temas de, en el fondo, de condiciones sanitarias, de trazabilidad, los distintos elementos que hay que considerar para el retorno a la presencialidad en el contexto de pandemia, en el fondo, cómo se ha organizado el retorno a la presencialidad en los casos en que ha habido. Y aquí ustedes pueden ver que en la muestra total, bueno, hay solo un 8% en que los establecimientos plantean que todos los días han podido ir a clases, un 37% que solo algunos días, y hay un porcentaje, bueno, mayoritario, ¿no? Que es que no han estado con ningún tipo de presencialidad. Ahora, cuando uno mira estos datos, nuevamente vuelve a pasar muy fuertemente, muy marcado el tema de la brecha. Tenemos que en el mundo particular pagado hay un 25% que ha podido tener clases todos los días y un 66% que solo algunos días y que tiene sistema de turnos, que probablemente algunos de los que están aquí ha conocido, ¿no? Ahora bien, si lo miramos desde el punto de vista público, tenemos un 80% que no ha tenido ningún tipo de presencialidad. ¿Qué nos dice esto? Creemos que es bien importante, bueno, nuevamente el tema de las brechas y por lo tanto es fundamental que podamos abordar el desafío de cómo generar condiciones, en el entendido de que aquí hay una conciencia compartida de la relevancia y de lo irreemplazable que son las clases presenciales, pero hay una sensación de que no existen. Entonces, ¿cómo trabajamos? Y no hay confianza para, en el fondo, ir dando los pasos de avanzar a la presencialidad. ¿Cómo trabajamos en el desarrollo de esas confianzas? ¿Cómo trabajamos en abordar este desafío? Hay un gran como capítulo que tiene que ver entonces con cómo avanzamos en esta confianza. Ahora bien, dado lo que nos muestran estos datos, que tenemos todavía un 45% que no, perdón, al revés, que tenemos un 55% que no tiene nada de presencialidad y un 37% que tiene algunos días, lo que nos muestran estos datos es que vamos a seguir teniendo un sistema en que vamos a tener que combinar la presencialidad con la distancia por un tiempo. Por lo tanto, es muy importante cómo apoyamos, cómo tenemos que, por un lado, apoyar que se retorne la presencialidad y las condiciones para que eso ocurra, pero por otro lado, de modo paralelo, tenemos que apoyar el aprendizaje a distancia, porque esto se va a mantener por un tiempo incierto, la verdad, todavía. Por lo menos todo este año, puede que incluso el próximo año algo más, ¿no? Entonces, cuando uno mira los que no están yendo a clases presenciales, les preguntamos por qué no están yendo, ¿no? Entonces, entre los que no están yendo, lo que predomina es que no se sienten seguros para volver a clases presenciales, ¿ya? Ojo que en todo caso, esto es lo que le preguntamos a los niños, ¿ah? Esto es desde la perspectiva, es el mismo dato, porque vimos los datos anteriores, desde los padres, perdón, y ahora estamos mirando desde los niños. Desde el niño, el promedio de edad es 14 años, por si acaso, para que se puedan prefigurar en su idea algún joven en realidad, alguna joven que tenga 14 años. Bueno, ellos plantean el 65% que no se siente seguro, pero hay un 35% que dice que le gustaría volver, pero que sus apoderados no quieren que vaya. Entonces también ahí esto se junta con esta respuesta que veíamos anteriormente, ¿no? Que lo que predomina entre los apoderados es la sensación de que sus hijos e hijas no van a poder cumplir con las medidas sanitarias. Entonces ahí hay un trabajo también que hacer en cómo vamos, como en el fondo, identificando cuáles son los elementos más claves de esas medidas sanitarias y cómo vamos desarrollando confianza en que sí se van a poder seguir, ¿no? Por otro lado, cuando les preguntamos también a los estudiantes, ¿no? ¿Cómo se sienten ellos cuando piensan en el retorno a la presencialidad? Y aquí podemos ver que lo que predomina es la motivación. La motivación, también hay susto, y eso, bueno, esto se mantiene, puedo darles la primicia además de que aquí estamos entregando una primera parte de los datos de la encuesta, tenemos una segunda parte en que vamos a hacer análisis más longitudinales, en que vamos a mirar cómo han evolucionado, por ejemplo, las emociones desde la primera encuesta, que vamos a hacerlo en agosto, así que para que estén atentos ahí porque van a ver también unos datos bien interesantes. Pero pero surge, bueno, o sea, está muy fuerte la motivación, fíjense el entusiasmo, felicidad, tranquilidad.
aunque está también, por cierto, el susto y el estrés, en alguna medida que todavía están presentes aquí, cosa que es de alguna manera entendible también, ¿no? En el contexto en que estamos, ¿ya? Un dato importante también comentar es que esta encuesta, bueno, se tomó lo contó Alejandra al principio, pero entre junio y julio, y en ese contexto hubo un momento, fue el momento que surgió la variable delta, que se identificó la variable delta aquí en Chile. Entonces también eso como el tema de contexto, eso puede haber sido algo que ciertamente desde el debate público, digamos, ¿no? Ahora, desde la perspectiva de los equipos directivos, en el fondo lo que hemos visto es que efectivamente cuando hay clases presenciales, en el fondo los estudiantes asisten más o menos de acuerdo a lo previsto. En el fondo nosotros les preguntamos a los directores, ¿cuántos de ellos han podido hacer clases presenciales en este tiempo? El 42% sí ha podido. Y dentro de ese 42%, fíjense que un dato que es interesante, el 85% plantea que sus estudiantes sí están yendo de acuerdo a lo planificado. Entonces aquí también hay un tema, y que este es un dato que también encontramos en otros indicadores de la encuesta, que es de alguna manera uno podría decir un empoderamiento, también podría pensarse en un desarrollo de capacidades en los equipos directivos que sí están pudiendo gestionar de alguna manera los desafíos que ha implicado la pandemia. No sé si recuerdan, imposible que recuerden que se estoy pidiendo mucho, pero el año pasado había algunos de los datos que los directores decían que con un gran esfuerzo, pero sentían que podían de alguna manera abordar estos desafíos, ¿ya? Bueno, una alta exigencia en la comunidad educativa respecto a las distintas medidas sanitarias, pero creemos que es bien interesante ir identificando en el fondo cuáles son los elementos más importantes. Y después vamos a hacer un análisis interesante, creo que es en la siguiente lámina, respecto a cómo se comportan estos elementos en la población que sí está enviando a sus hijos y en los que no los están enviando, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el monitoreo de casos COVID es un caso, que es la trazabilidad, ¿no? Es un elemento muy importante para todos los actores. Para casi todos es el primero o segundo, en el fondo para los únicos que no, pero en ese caso es el segundo en todo caso, es para los estudiantes, pero en el fondo el monitoreo de casos, la ventilación de salas, la existencia de elementos de protección, son elementos bien importantes para todos, ¿no? Y el control de la temperatura en el acceso es de los que están teniendo menos relevancia, o sea, les parece que hace menos diferencia en tanto de cuánta importancia tiene para ellos, ¿no? Aquí está esto que le decía, en el fondo, aquí nosotros preguntamos a los apoderados, ¿no? Que si es que el establecimiento tomara distintas medidas sanitarias, ¿cuánto eso influiría en su confianza? Creemos que nos pareció que era importante identificar esto porque nos permite ver, bueno, cuáles son como las variables que nos permiten mejorar la confianza, ¿no? Y ustedes pueden ver aquí, lo que les íbamos preguntando en el fondo es, cuando estas variables los representaban mucho, bueno, en cierta medida o no, ¿no? O no los representaba. Entonces, como ustedes pueden ver, entre los que están enviando a sus hijos a los establecimientos educacionales, lo que genera más confianza es que existan elementos de protección, es que haya control de temperatura en los accesos, que haya distancia física entre los puestos y ventilación en las salas de clase. Y lo que está más bajo es la existencia de un transporte seguro, ¿ya? Por otro lado, fíjense cómo esto baja de un modo bastante importante entre los que no están enviando, no enviarían a sus hijos, ¿ya? En el fondo, hay de alguna manera una menor confianza, o los representa menos este tipo de alguna manera, bueno, de elementos que permiten controlar o sentir que pueden abordar con mayor confianza lo que está pasando con la pandemia en el contexto escolar, ¿no? Otra variable que preguntamos es respecto a las vacunas. Un dato positivo es que la gran mayoría están vacunados, como ustedes pueden ver bueno, excepto los niños, niños, niñas, jóvenes. Como les decía, el promedio de edad es 14 y bueno, en este momento están esperando que lleguen las vacunas de 14 años, o sea, se llegó a vacunar hasta los 15, ahora está un poco detenido, pero por eso este dato de aquí es un dato que va en progreso, pero como ustedes se pueden fijar, tanto entre los docentes como entre los equipos directivos, más del 90% está vacunado y está vacunado con las 2 dosis, o sea, este es un dato bien positivo, ¿no? Y en los apoderados, el 77% uno podría presumir que es un dato que está en progreso, ¿no? Porque hay un 12% que tiene
una dosis, por lo tanto ese podría llegar a ser casi un 90% muy pronto, ¿no? Y les preguntamos también si es que existieran las vacunas, no que existieran, en el fondo, cuando se permita vacunar a los menores de edad, ¿cuál es la disposición de ellos a vacunar a sus hijos e hijas? Y como ustedes pueden ver, voy a mirarlo más desde el lado de los que tienen una tendencia que sí, ¿no? El 90% plantea o que sí con toda seguridad o que tal vez, o sea, el porcentaje que plantea que no los vacunaría es bastante menor, es solo el 10%. Y uno podría pensar que este es algo que se puede trabajar también con información y difusión pública respecto al rol de las vacunas, ¿no? La gran pregunta que nos quedamos entonces con todo esto, y como les decía, bueno, Isabel y los datos que presentó Alejandra al principio, ¿no? Es, bueno, en el fondo lo que nosotros quisimos fue entender qué es lo que está pasando, cómo avanzar en la comprensión de lo que está ocurriendo con el retorno a la presencialidad y cómo fortalecemos la confianza. Creemos que hay una brecha, bueno, lo que hemos visto es que hay dos brechas muy importantes que tenemos que abordar como país y creemos que ahí tenemos un desafío compartido en términos de generar confianza, un debate público que ayude en esa línea, poniendo el interés superior de los niños y niñas siempre primero, ¿no? Lo primero es cómo mejoramos las condiciones para que los establecimientos puedan abrir. Todos, porque lo que se observa en los datos lamentablemente es que hay una brecha tremenda y los establecimientos que están pudiendo abrir son más bien los particulares pagados. Pero lo segundo es cómo generamos las condiciones para que las familias, los padres, madres apoderados, puedan enviar a sus hijos a los establecimientos educacionales. Vimos fuertemente cómo ahí hay una diferencia muy marcada en el fondo, dependencia, y creemos que ahí hay un dato que es muy, que nos interpela en términos de cómo avanzamos para que la pandemia, la sensación que tenemos nosotros al ver los datos es que hay dos Chiles. Dos Chiles, un Chile en que los establecimientos educacionales tienen las condiciones para poder ofrecer un espacio seguro y en confianza a sus estudiantes, a las familias, y otro Chile en donde eso no ha podido ocurrir, por condiciones, por dificultades y por falta de confianza. Y creemos que ahí hay un deber muy importante de todos de ayudar a avanzar en generar esas confianzas, ¿no? Creemos que el tema de las vacunas puede ayudar a fortalecer la dosis, en el fondo la sensación de confianza, sobre todo en las familias, de modo tal de ir avanzando en esa línea, ¿no? Esos son todos los datos, esos son todos los datos de la conferencia de prensa, ¿no? Hay más datos que están en la página, en la nota que tenemos disponible, dejé de compartir para poder verlos. Y la idea, bueno, abrir para preguntas, comentarios, dudas, lo que sea, quedamos disponibles. Y por cierto, está toda la información también disponible en la web. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra Ojeda. Lo mismo que dice Ale, abiertas las preguntas si es que existen. Ya está en la web una nota en la web de educacion2020.cl que pueden descargar, donde hay algunos de estos datos, no es todo, pero está también el documento completo. Luego vamos a enviar un comunicado a los medios, pero en respeto a los que vinieron, que nos vamos a guardar un poco para que tengan la primicia antes. Así que no sé si quieren hacer alguna pregunta antes de cerrar esta venida. ¿O fue todo muy claro o no fue claro? No, me da la sensación de que estamos bien. Entonces, agradecerles muchísimo por haber estado acá, agradecerles por querer difundir esta encuesta. Como decía Alejandra Arratia, es una buena instancia. Aquí, perdón, Francisca, felicitaciones, gran trabajo. Francisca Morales. Ahí acaba de subir la nota web. Todo muy claro, dice Carlos, muchas gracias. Gracias, saludos hay varios que están aquí a los que vemos siempre y no nos podemos, así que saludos, un gusto de verlos. Sí, yo tengo una pregunta. Qué bueno, ya, vamos. Sí, le quería preguntar a Alejandra y bueno, a las dos Alejandras si es que se incorporó dentro de las preguntas de la encuesta la discusión que se da mediáticamente, perdón que tengo ruido atrás, por eso no quería hacer el micrófono, sobre el colegio de profesores y el ministerio de si se vuelve o no se vuelve. ¿Eso se considera por parte de los apoderados, de los estudiantes, esa discusión más pública que se da?
No hicimos una pregunta así como en la línea de qué opina del debate público en esa línea. Sí hicimos las preguntas respecto a qué cosas le generan confianza para volver, ¿me entiendes? ¿No? Pero no hicimos una pregunta así como más, no sé cómo denominarla, digamos, pero una pregunta más en la línea de comentar ese debate público. Lo que sí puedo comentar yo aquí es que sí creo que cuando estamos en un momento, y esto es más, tiene parte política, tiene parte más sociológica también, ¿no? Estamos en un momento difícil en términos de las confianzas y de la incertidumbre para todos, porque al final del día, yo esto lo digo siempre, ninguno de nosotros tiene certeza de que el bicho no nos va a pillar y no nos va a pillar mal, nadie sabe qué nos va a pasar. El control que buscamos tener muchas veces y que no existe, pero ahora está mucho más brutal que no lo tenemos. Y cuando las familias están en ese nivel de desconfianza, ver a las autoridades con ese nivel de debate, de discusión por la prensa, ciertamente no ayuda. O sea, no es algo que ayude a generar más confianza, porque de alguna manera genera un contexto como en que no ponemos el énfasis en los niños y niñas, sino que ponemos el énfasis en una pelea más política, ¿no? Y yo creo que eso no necesariamente ha ayudado a generar más confianza en las familias. Nosotros desde Educación 2020 hemos tratado de poner el énfasis en el diálogo y en cómo podemos ir avanzando en la generación de las confianzas necesarias en este contexto. Ale, sí, ¿quieres agregar algo? Sí, complementando la respuesta que da Alejandra Arratia. No, mira, la encuesta fundamentalmente aborda la perspectiva de apoderados, de las y los estudiantes, de los equipos docentes, los equipos académicos, los equipos directivos, en términos de su sentir, porque el debate ha estado instalado desde el debate de las personas que están tomando decisiones hoy en día, y eso es lo que hemos observado en el ámbito público, y lo que queríamos darle era voz a los estamentos que efectivamente viven la cotidianidad dentro del mundo de la educación. ¿Qué estaban pensando ellos en relación al retorno presencial? ¿Qué expectativas tenían? ¿Qué les daba susto? ¿Cuán dispuestos podían estar o no estar? Entonces es interesante estos resultados porque tampoco operan como bloque. Si aquí los distintos estamentos tienen distintas formas de observar tanto la educación a distancia y los costos que ha tenido para ellos, como el interés que puedan tener o las motivaciones para volver a la educación presencial, al formato presencial. Hay distintas expectativas y hay grupos que están más interesados que otros y más temerosos también que otros. Es comprensible, padres, madres y apoderados tienen mucho miedo. Ellos tienen un sistema seguro donde han protegido a sus hijos e hijas durante más de 1 año y medio. Entonces, y los han tenido ahí con control. Además, han visto un sistema que se ha logrado desenvolver, que costó tanto implementarlo en un principio, que era el principal problema que se observaba en una primera parte, pero que se logra instalar en materia de educación online con mayor o menor éxito, según las dependencias, según los establecimientos, pero se logra de alguna manera salvar la situación. Entonces los papás, las mamás tienen mucho miedo ahora de que sus hijos queden expuestos cuando ya de alguna manera se habían logrado proteger. Pero sin embargo, las y los estudiantes nos están reportando que ellos están también en una situación de cansancio respecto de su situación y que hay otros intereses que tienen y otras manifestaciones y quieren otro tipo de contacto con sus amigos, con sus amigas, con sus redes sociales, que las han mantenido en formato digital hasta el día de hoy. Las motivaciones de los equipos directivos yo creo que es un punto a destacar, el fuerte interés que tiene que salga las cosas bien, que se logre implementar, que se logre avanzar, pero también el cansancio de los equipos docentes. Si los equipos docentes han tenido una carga tremenda para lograr en este año y medio que las cosas funcionen, y están cansados, y también están preocupados, porque el equipo docente no solamente son hombres y mujeres que hacen clases, sino también son padres, madres de familia, ¿no es cierto?, que están en contacto, que son el punto de entrada y salida para sus hogares muchas veces en materia de posibles riesgos. Entonces hay una suerte de preocupación. Y aquí, como decía Alejandra, el gran desafío está en materia de segurizar. Pero para ser bien específicos, hay dos, esto lo podríamos instalar en 2 niveles de desafío. Hay una parte importante que tiene que resolver las condiciones, asegurar las condiciones para futuros, tal vez no inmediatos, pero futuros, o a mediano plazo, retornos presenciales, ¿ya? Porque hoy día no las tienen
no están las condiciones, no están las estrategias implementadas. Y ese es el desafío para buena parte. Y este desafío no se reparte en forma igualitaria entre los distintos estamentos o dependencias educacionales. Y por el otro lado está el desafío para aquellos que sí pueden planear un retorno presencial, que tienen las condiciones seguras para este retorno presencial, en términos de comunicarlas y de segurizar a padres, madres, apoderados, porque el temor es muy grande. Entonces, no solamente hay que implementarlas, también hay que comunicarlas, y hay una pega estratégica importante hacer ahí con los distintos estamentos, por el lado de las y los estudiantes en materia de los protocolos a seguir, de los comportamientos. Uno de los temores que se observa desde el mundo adulto, van a poder desenvolverse en el retorno presencial o no, cumplir con las reglas. Entonces ahí hay un desafío importante, pero también segurizar al mundo adulto, decirle que hay condiciones, que hay muchos establecimientos que tienen las condiciones para poder avanzar en esta materia. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias, Alejandra Ratia también. Daniel Sánchez nos cuenta acá que hay que depurar los datos, que ahora nos vamos a ir a trabajar a depurar los datos, nos pone aquí. De verdad hay que digerirlos, tomarlos, usarlos, por favor, úsenlo, que hay medios de comunicación y queremos que los usen, que tengan la encuesta a mano para hacer las preguntas, para preparar sus temas, sus reportajes, esa es la idea. ¿Hay alguna otra pregunta que quieran hacer o algún comentario? También no tenemos que hacer preguntas. Bien, parece que cumplimos a las 11 en una hora, porque sé que todos tienen pautas, todos tienen harto trabajo. Vamos a mandar ahora el comunicado de prensa a todos los medios. Ya puso ahí Génesis el link de nuestra nota, donde también están los datos, las pueden descargar. Y aquí quedamos atentas para todas las vocerías que necesiten, tanto de Alejandra Ojeda como de Alejandra Ratia, para hablar de este tema en sus medios. Agradecerles que se hayan tomado este tiempo, agradecerles que hayan estado aquí con nosotros una hora, tuvimos una audiencia muy fiel, así que muchas gracias y están todos los datos disponibles para que puedan descargarlo. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan un buen día. Igualmente, chao, buenos días. Gracias. Gracias, que les vaya muy bien. Chao. Chao. Gracias nuevamente al equipo que ha estado detrás de todo esto, se pasaron.